Importante, el siguiente video va a tener spoilers de Cazador X, por lo que si no has visto Cazador X te recomiendo que vayas ahora mismo ya a verlo y terminarlo en un día. Muy buenas masitas, galletas y galletinis a un nuevo capítulo acá en la Galleta de Sísifo. Estamos en especial navideño, año nuevo, 2024, son varias cosas ya. Y seguimos analizando personajes de Cazador X. En esta ocasión vamos a analizar a un personaje que tiene su propio arco en la serie, un arco bastante largo y bastante interesante porque propone cosas diferentes a lo que venía estableciendo Cazador X hasta ese momento. Me refiero a Meruem, el rey de las hormigas quimera, que va a ser analizado el día de hoy. Meruem es el rey de las hormigas quimera y es el antagonista principal del arco que lleva este mismo nombre. Meruem tiene una característica principal o algo que uno tiene que destacar que tiene que ver con la naturaleza de este personaje. Meruem es un híbrido, tiene genoma humano y tiene genoma insecto. Lo interesante de esto es que gran parte de la personalidad del personaje y gran parte de lo que el arco de las hormigas quimeras significa es cómo este personaje se ve complicado e implicado en esta dualidad entre ser humano y ser insecto. Una de las cosas que uno más puede destacar es, por ejemplo, la forma que tiene de pensar. Meruem es un personaje que es muy racional, muy propio también y que entiende muy bien las jerarquías de poder. Si bien sabemos, las hormigas poseen jerarquía. Está la hormiga reina, está la hormiga obrera, está la que hace el nido. Entonces, esta misma forma de pensar se reproduce o se establece en la mentalidad de Meruem, porque él mismo considera que hay seres superiores y seres inferiores y le parece, de hecho lo menciona en la serie, le parece brutal que en la sociedad humana haya gente incompetente a cargo. Entonces, en parte, gran parte de del sentido racional y del sentido de supervivencia que tiene Meruem lo lleva por parte de las hormigas, por parte de los insectos. Eso es una parte de su personalidad. Y la otra parte de la personalidad es la parte que le entrega la humanidad, que tiene que ver con la idea del cuidado, con la idea de la preocupación por otros, que tiene que ver con la idea también de, más allá de las jerarquías, es importante también comprender que el otro o la otra persona tiene su complejidad en sí misma. Es un ser complejo por sí. Entonces, más allá de lo racional, más allá de las jerarquías, los seres humanos, o la parte humana que tiene Meruem, le dice que hay cierto valor, hay cierta importancia en cada ser vivo. De hecho, cuando al final, todo esto es spoiler, así que, pero da lo mismo. Cuando Meruem está casi Meruem está casi al final y dice como, bueno, mis súbditos, por así decirlo, que son las tres hormigas que son sus súbditos, que eran muy buenos súbditos y que él fue un mal emperador por no reconocer lo bueno que eran, tiene que ver con la parte humana de Meruem, del reconocimiento del otro, ¿ya? Entonces entendámoslo así. La parte humana de la naturaleza de Meruem es su capacidad de reconocer al otro, como un otro, como una complejidad en sí misma. Y la parte insecto de Meruem es la parte de la jerarquía, la parte de lo racional, la parte de entender que él es el rey y los demás no importan porque él es el que toma las decisiones. Esas son las dos cosas que conviven dentro de este personaje. Ahora bien, esta dualidad insecto-humana con la cual convive Meruem lo hace tomar decisiones que en principio parecieran ser contradictorias, como por ejemplo la idea de crear un ejército de insectos para dominar la humanidad. Parecía ser como muy malo, por así decirlo, muy propio de un insecto que piensa en jerarquías, pero al mismo tiempo, cuando habla con Netero y le dice que igual valora un poco como la humanidad y que pretende como crear como granjas para los humanos, para que estén bien, y que de hecho él decide ser rey más que nada porque es como su deber, que necesitan los humanos, un ser que los guíe bien, ¿no? Hay una aparente dualidad en esa postura. Ahora, lo interesante de esto es que Meruem, o sea, esta dualidad entre lo racional, lo cual es curioso porque lo racional yo lo estoy estableciendo desde el ámbito de las hormigas, porque es súper racional la forma en cómo las hormigas operan, porque las hormigas tienen que sobrevivir. O sea, cuando hay sobrevivencia de por medio, lo racional es lo que prima. Por eso no puse lo racional como parte de los humanos, porque la parte humana o la humanidad de Meruem no está en su racionalidad, sino que está en su afectividad, en la parte más sensible de Meruem. Por eso lo hago como una aclaración. Por eso pongo a los insectos como representación de lo racional y a los humanos como representación de lo sensible, ya para que se entienda bien. Ahora, esto
claramente hace que el personaje tenga decisiones que son muy propias de una corriente filosófica muy puntual, que es el utilitarismo, ¿ya? Meruem lo voy a considerar desde este análisis como un utilitarista, y voy a dar las razones a continuación. Meruem es utilitarista en el siguiente sentido. El utilitarismo propone o establece lo siguiente: hay que actuar de tal modo que le demos la mayor felicidad al mayor número. Es decir, nuestras acciones tienen que ser capaces de otorgarle mayor bienestar a la mayor cantidad de personas posibles, incluso si eso significa que unos pocos van a tener que sufrir por ello. Siempre cuando uno habla del utilitarismo se pone el ejemplo de hay una crisis mundial, donde hay una invasión zombie, pongámosle. Hay una invasión zombie y se está esparciendo muy rápido, pero sabemos que hay una persona en un país sumamente lejano que tiene una sangre que podría ser la cura para esa propagación zombie. El único problema es que si se le extrae sangre a esa persona va a morir. Entonces, ese es como el dilema. ¿Debemos matar a esa persona para salvar a toda la humanidad? ¿O por el contrario debemos dejar que viva o hacer que esa persona tome la decisión? ¿Ya? Si somos utilitaristas y pensamos en el mayor bienestar al mayor número, un utilitarista no dudaría en matar a esa persona para poder salvar a la humanidad. Y ese es el sentido del utilitarismo. En este sentido, Meruem es muy utilitarista porque su plan o su esquema, lo que él planea es gobernar al mundo, pero gobernarlo de buena manera. Sin embargo, él establece que es necesario hacer ciertos sacrificios, como hay ciertas personas que son las que están como en ese cubículo o esas como huevos de la hormiga quimera. Hay ciertas personas que van a tener que morir, que son como los seleccionados, para poder cumplir este desafío. Entonces, Meruem es un utilitarista completo, si se quiere, porque de hecho el utilitarismo tiene esta mezcla entre lo racional y lo sensible. El pensamiento utilitarista diría lo siguiente: ok, es verdad que todos desearíamos que todos fueran felices, pero no se puede. Entonces, como eso no es posible, es necesario emplear un argumento racional. Y el argumento racional que emplea el utilitarismo sería el de mayor felicidad al mayor número, algo con lo cual casi todos podríamos estar de acuerdo, al menos en principio. Y la parte sensible porque esa es la parte racional. La parte racional del utilitarismo es establecer que todos podríamos considerar lógico, todos podríamos aceptar racionalmente el argumento de que es bueno darle felicidad a mucha gente. ¿Ya? Esa es la parte racional. Y la parte sensible, la parte que es súper interesante también, es que el utilitarismo nace de la base de que todos nos merecemos un estado de bienestar. Como seres sensibles, como seres complejos, todos merecemos ser felices. Pero, de nuevo, lo racional nos dice que si bien todos podemos ser felices, no siempre se puede. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No ser felices? No, el utilitarismo dice que hay que intentarlo a pesar de las consecuencias negativas que puede atraer para cierto número. Y la idea es que ese número sea menor. De hecho, en el caso de Meruem ocurre muy bien el utilitarismo porque son como 300.000 personas que van a sufrir, pero toda la humanidad va a tener como un sistema de justicia, va a haber como bondad o cosas así. Entonces, bajo la mentalidad de Meruem, bajo la mentalidad utilitarista, está súper bien ese plan de sacrificar una pequeña cantidad de seres humanos para poder salvar a toda la humanidad. Y de hecho es divertido porque cuando hace el diálogo con Netero también, esa conversación también es muy utilitarista, como en el fondo, compréndeme, le dice Meruem a Netero, ¿no? Oye, pero comprende lo que te estoy diciendo, si en el fondo la humanidad está mal, hay gente que es incompetente y lo que estoy diciendo es que unos pocos se van a sacrificar para que la mayoría gane, ¿no? Es como la mentalidad bien estructurada. Por eso Meruem es utilitarista, ¿no? Y por eso tiene de hecho, su conducta o el utilitarismo surge de esta complejidad entre lo insecto y lo sensible, ¿no? Entre la humanidad y lo insecto. Porque si él solamente fuese un insecto, no le importaría el utilitarismo, le importaría lo que él como rey quiere, porque eso es lo que importa, ¿no? O la sobrevivencia de su especie, que sería la sobrevivencia de la hormiga quimera. Pero como no, y por el otro lado, si solamente fuera humano, probablemente uno podría establecer incluso, ahí estoy un poquito haciendo un poco de tramposo, pero si solamente consideramos el rasgo humano como el rasgo sensible, podríamos decir que lo importante siempre va a ser la humanidad, ¿no? Como el sentido de no matar a nadie, no hacer sacrificios, sino que intentar que todo se resulte de buena manera. Incluso, por ejemplo, hay una escena que creo que demuestra muy bien lo que es la sensibilidad, o comillas, la sensibilidad humana de Meruem, que es cuando están atacando a la niña, no me acuerdo cómo se llama la niña, pero cuando están atacando, unos pájaros atacan a la niña
y él va y se preocupa y mata a los pájaros. Ese acto de matar a los pájaros para salvar a la niña, uno podría decir que también no es muy racional, pero sí es muy sensible, porque prefiere salvar a una niña que salvar a 3 pájaros. Entonces esa es la parte sensible, ¿no? Salvar a un ser humano que salvar a 3 pájaros, ¿no? Por eso, y cuando esas dos se unen, cuando se une la mentalidad de insecto y la mentalidad humana, resulta que, en este caso por lo menos, tiene una tendencia hacia el utilitarismo. Y más o menos esa es como la conclusión de todo esto. Así, amigos míos, tenemos que Meruem es un utilitarista, o por lo menos podría representar al utilitarismo en tanto su forma de pensar sigue la siguiente lógica: dar el mayor bienestar, dar la mayor cantidad de felicidad al mayor número, a pesar del sufrimiento de la minoría. La minoría no es lo importante es poder dar la mayor felicidad al mayor número. Ahora, voy a hacer una pequeña aclaración. Es cierto que Meruem y en general todos los personajes de Cazador X no actúan 100% como dicta su ética, debido, por ejemplo, Meruem en el final demuestra ser bastante... Bueno, al final, cuando estaba como a punto de morir, spoilers, pero ya mencioné que hay spoiler, pero al final, cuando está a punto de morir, Meruem demuestra no ser un utilitarista, sino al contrario, no pareciera ser que prefiere la vida de la niña, jugar con la niña, no se me olvida el nombre, pero jugar con ella antes que salvar a toda la humanidad. Entonces pareciera ser que no demostraría ser un utilitarista. Pero recuerden, estamos viendo representantes de utilitaristas. Entonces Meruem representa muy bien, al menos gran parte de su personaje representa muy bien el utilitarismo, a pesar de que al final decida cambiar, o no cambiar, pero decida actuar de una manera contraria al utilitarismo. De hecho, podríamos decir que al final actúa desde una ética del cuidado, probablemente. Pero lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado. Suscríbase, denle like, comente y haga todo lo que crea necesario hacer. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.